Hola, bienvenidos a Ágape. Soy Sofía Lorenzo y en este episodio vamos a hablar sobre el arrepentimiento, el perdón de Dios y cómo esto se conecta con la justicia terrenal. Por si eres nuevo siguiendo los pasos de Jesús y te da curiosidad cómo acercarte a Dios, este episodio es para ti. Comencemos. Hoy te voy a contar la historia de un personaje que, a pesar de que era muy sabio, nos mostró la debilidad del ser humano, pero a través de la oración logró encontrar el camino de vuelta al Señor. Hoy hablaremos de David, un rey con un corazón para Dios. David es una de las figuras más importantes y complejas de la Biblia. Podemos encontrar su historia en los libros del Antiguo Testamento, Samuel y Crónicas. El rey David pasó a la historia como un rey, guerrero, músico y poeta, pero sobre todo como el hombre conforme al corazón de Dios. Esta frase implica una profunda afinidad y alineación entre el corazón de David y el corazón de Dios. Aunque David cometió errores y pecados graves, su arrepentimiento genuino y su constante deseo de y honrar a Dios mostraron que su corazón, muy en el fondo, seguía dirigido hacia el Señor. De este modo, su vida se convirtió en un ejemplo de la gracia, el perdón y la fidelidad de Dios. Ahora hablemos sobre la historia de David. De orígenes humildes, David nació en una familia sencilla. Era el menor de los hijos de Isaí y en su juventud se dedicaba a pastorear ovejas en Belén. Debido a la desobediencia a Dios del anterior rey de Israel, Saúl, Dios lo rechazó y encomendó al profeta Samuel a ungir a un nuevo rey que gobernaría a toda Israel. Así, Samuel, por decreto de Dios, se presenta ante la familia de Isaí. Después de ver a sus tres hijos mayores, pide ver al menor, quien Dios mismo eligió, no por su apariencia ni estatura, sino por su corazón. Algo interesante a tener en cuenta es que la familia de Isaí para antes de este momento no era resaltante ni de renombre entre las tribus de Israel, pero descendía del linaje de Judá. Desde tiempos antiguos, Dios había prometido que el liderazgo y el Mesías vendrían de esta tribu. En Génesis 49:10, Jacob profetizó sobre Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De modo que la elección de David de la tribu de Judá se alinea con este plan divino a lo largo plazo que culminaría en Jesucristo, quien también es descendiente de David y de la tribu de Judá. Volviendo a la historia de David, después de ser ungido por Samuel, David obtiene la victoria sobre Goliat. David, siendo aún un joven y humilde pastor, demostró una fe firme en Dios cuando se enfrentó a un enemigo mucho más grande y poderoso. A pesar de su juventud y en comparación con la fuerza de Goliat, David no se dejó intimidar. En lugar de confiar en armas o fuerza humana, confió en la protección y el poder de Dios. Con solo una honda y unas piedras, enfrentó al gigante, diciendo: Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. La victoria de David sobre Goliat significaba la victoria del pueblo de Israel sobre los filisteos, y sobre todo fue la proclamación de la soberanía y el poder de Dios. Este evento catapultó la fama de David sobre todo el reino de Israel. Sin embargo, fue también el inicio de la envidia de Saúl hacia David. Antes de la victoria sobre Goliat, Saúl incluso apreciaba a David y lo tenía en su corte como músico y escudero. Sin embargo, cuando David regresó victorioso de la batalla contra Goliat, las mujeres de Israel salieron a recibirlo cantando: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Este cántico popular provocó la ira y los celos de Saúl. Y a partir de este momento, Saúl ve a David como una amenaza a su trono y su prosperidad, y comienza a sospechar de él e intentar matarlo en varias ocasiones. Este es el inicio de un largo periodo de persecución por parte de Saúl hacia David. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido primero como rey de Judá en Hebrón. 7 años y medio después, tras la muerte del rival Isboset, hijo de Saúl, todas las tribus de Israel lo ungieron como rey sobre todo Israel, unificando el reino.
Para consolidar su poder y la unidad, David conquistó la ciudad jebusea de Jerusalén, una ubicación neutral y estratégica, y la llamó Ciudad de David, y la estableció como su capital política, para convertirla también en el centro religioso. David entonces trasladó el arca del pacto a Jerusalén, sentando las bases para la futura construcción del templo por Salomón, y haciendo de la ciudad el corazón espiritual de Israel. Ahora hablemos de uno de los capítulos más oscuros de la vida de David. La caída de David en el pecado es uno de los episodios más conocidos y trágicos de su vida, narrado en el libro Segunda de Samuel, capítulo 11. Se resume en dos pecados principales, el adulterio y el asesinato. Empecemos con el adulterio con Betsabé. Un día, mientras sus generales y su ejército estaban en batalla, David se quedó en Jerusalén. Desde la azotea de su palacio vio a una mujer bañándose. Era Betsabé, esposa de Urías, elitita, uno de sus valientes guerreros. A pesar de saber que estaba casada, David la mandó a buscar y se acostó con ella. Poco tiempo después, Betsabé le envió un mensaje a David informando que estaba embarazada. Y esto nos lleva al asesinato. Para encubrir su pecado, David ideó un plan. Primero, mandó a llamar a Urías del frente de batalla con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y así el embarazo pareciera ser suyo. Sin embargo, Urías, por lealtad a sus compañeros y a causa de la guerra, se negó a ir a su casa y durmió a la entrada del palacio. Frustrado, David intentó embriagar a Urías, pero este tampoco fue a su casa. Finalmente, David recurrió a un acto mucho más grave. Envió a Urías de regreso al frente de batalla con una carta para Joab, su general, en la que instruía que colocaran a Urías en el lugar más peligroso de la batalla y luego se retiraran para que fuera herido y muriera. Joab siguió las órdenes de David y Urías murió en combate. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa. Aunque por un tiempo el pecado de David permaneció oculto a los ojos de los hombres, no lo fue para Dios. Ahora, ¿es posible el arrepentimiento? ¿Es posible dejar atrás las cosas horribles que hemos llegado a hacer y hacer para convertirnos en una nueva y mejor persona? La respuesta corta es que sí. Profundizando un poco, sí es posible llegar al genuino arrepentimiento. Y este doloroso pero necesario proceso empieza con el reconocimiento del pecado. Y para reconocer nuestro pecado, hay dos posibles maneras principales. Con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que nos guía para darnos cuenta de nuestros propios pecados y errores, y con la ayuda de un amigo, alguien externo que nos llame la atención y nos sirva de apoyo para hacernos caer en cuenta de nuestros errores. De la segunda manera le sucedió a David con el profeta Natán, quien, a través de una parábola, le revela a David su pecado. Esto ayuda a David a reconocer su grave error, entender la magnitud de lo que había cometido y las consecuencias que eso acarrearía en el futuro, y finalmente lo lleva al arrepentimiento profundo. Ya sea de una forma o la otra, el arrepentimiento conlleva un entendimiento profundo de la gravedad del pecado cometido y las consecuencias que éste implica. Pues Dios, que es rico en misericordia, nos perdona, pero eso no quita el hecho de que aquellas cosas malas que hacemos aquí en la tierra ya no tendrán consecuencias. Lo que siembras, cosechas. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Él nos llama a ser piadosos y misericordiosos y al mismo tiempo nos llama a cargar nuestra propia cruz y seguirlo. Es decir, nos ordena a ser responsables y asumir el peso de nuestros actos. Un ejemplo de esto es cuando Dios, a través del profeta Natán, le dice a David: Haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo, que se acostarán con ellas a plena luz del día. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel a pleno día. Aquí es cuando David reconoce que ha pecado, a lo que Natán responde que ha sido perdonado, pero que igualmente las consecuencias persistirán. Y así sucedió.
El hijo que tuvo David con Betsabé murió pocos días después de nacer. Entonces, ¿vale la pena arrepentirnos si de todas maneras las consecuencias de nuestros actos persistirán? La respuesta corta es que sí. Ahora vamos a desarrollarlo un poco. Según la Biblia, ¿cuál es el precio del pecado? La muerte, pero no como te lo imaginas. La Biblia es muy clara con varios pasajes, como Romanos 6:23 y Levítico 17:11, en los que se establece que, por un lado, la muerte como paga o consecuencia del pecado se refiere más bien a la separación espiritual de Dios y, en última instancia, la muerte física y eterna. Y por otro lado, se establece el principio de que la vida está en la sangre y que la sangre es el medio provisto por Dios para la expiación de los pecados. Esto fue la base para el sistema de sacrificios de animales en la ley mosaica. Entonces, el arrepentimiento genuino es la respuesta humana necesaria para recibir la salvación y el perdón de Dios, lo que nos libra del precio del pecado, que es la muerte, tanto espiritual como física y eterna. Desarrollemos este punto un poco más. El problema es el pecado y su consecuencia, que es la muerte. La Biblia establece que todos los seres humanos hemos pecado y que nadie es perfecto, y que la consecuencia inevitable de ese pecado es la muerte. Esta muerte, recuerda que no es solo el fin de la vida física, sino y más importante aún, una separación de Dios, quien es la fuente de vida. Entonces, ¿cuál sería la solución? Dios, en su amor y justicia, proveyó un camino para que la humanidad no tuviera que pagar ese precio de muerte eterna. Envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, derramando su sangre como el sacrificio perfecto y definitivo para los pecados de toda la humanidad. ¿Recuerdas lo que mencioné acerca del derramamiento de sangre y de los sacrificios de animales? La sangre de Cristo es el pago que satisface la justicia de Dios. Entonces, nuestra respuesta es el arrepentimiento y la fe. Para que la obra de Cristo sea efectiva en la vida de una persona, se requiere una respuesta de su parte. Esa respuesta tiene dos componentes interconectados. El primer componente sería el arrepentimiento. Implica un cambio de mente y de dirección. Es reconocer el pecado como una ofensa no solo contra ti mismo, sino contra Dios. Es sentir el dolor por ello, no solo por las consecuencias que causaste, sino que también decides apartarte de ese pecado para volver a Dios. Es un cambio de corazón y de voluntad. Y el segundo componente es la fe, que es confiar plenamente en Jesucristo y en su sacrificio como el único medio para el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Es creer que Él ya pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Cuando una persona se arrepiente genuinamente y pone su fe en Jesús, es justificada, es decir, declarada justa por Dios, sus pecados son perdonados y recibe el regalo de la vida eterna, librándose así de la paga del pecado que es la muerte. Pero hay algo muy importante que no debemos olvidar, y es que el perdón de Dios y las consecuencias terrenales existen. Es fundamental entender que el perdón de Dios es completo y total. Cuando nos arrepentimos genuinamente y ponemos nuestra fe en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y somos librados de la condenación eterna y de la separación de Dios. La paga espiritual y eterna del pecado es eliminada. Es por eso que el Evangelio le llamamos la buena noticia. Sin embargo, esto no nos exime de las consecuencias naturales y terrenales de nuestros actos. La Biblia es muy clara al mostrar que, aunque Dios nos perdona, las decisiones que tomamos en esta vida, buenas o malas, a menudo tienen repercusiones en el mundo físico y en nuestras relaciones con los demás. Un ejemplo clarísimo de esto es la historia de David. Volviendo al ejemplo de David, pues él es perdonado por Dios tras su arrepentimiento. Pero las consecuencias fueron devastadoras. Al final de cuentas, cometió un error. El hijo que tuvo con Betsabé murió, y la espada, la aflicción, nunca se apartaron de su casa. Sus pecados llevaron a conflictos familiares, rebeliones y dolor que duraron años. ¿Y por qué sucede esto? Empezando por la justicia natural. Muchas consecuencias son el resultado natural de nuestras acciones. Si alguien roba, es posible que termine en prisión, incluso si se arrepiente y Dios lo perdona. Esto nos lleva al aprendizaje y disciplina.
A veces las consecuencias sirven como una forma de disciplina o lección para nosotros y para quienes nos rodean. Nos ayudan a comprender la seriedad del pecado y a crecer en sabiduría y prudencia. Y por último, el testimonio. También pueden servir para mostrar la justicia de Dios y la seriedad con la que Él toma el pecado, incluso cuando ofrece gracia y perdón. Ya estamos llegando al final de este episodio. Podemos finalizar repasando un poco el legado de David. La vida de David es una fuente de inspiración y enseñanza. Nos recuerda que Dios puede usar a personas imperfectas para lograr grandes cosas. Su reinado también fue un período de expansión y consolidación para Israel. Dios le promete una dinastía eterna, se convierte en una figura clave en el judaísmo, el cristianismo, incluso en el islam, es considerado un ancestro del Mesías y su historia se vuelve un relato de la fe, liderazgo, pecado y arrepentimiento y fidelidad de Dios. En resumen, el perdón de Dios es un regalo maravilloso que nos libra de la condenación eterna, pero vivir con las consecuencias de nuestras elecciones terrenales es parte de la experiencia humana y un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto real en este mundo. ¿Crees que esta distinción entre el perdón divino y las consecuencias terrenales ayuda a valorar aún más la gracia de Dios? Te leo en los comentarios. Yo considero que la historia del rey David puede motivar a la juventud en su historia de valentía y confianza en Dios. Esta historia nos enseña que la fe y la confianza en Dios pueden darnos la fuerza para superar obstáculos aparentemente insuperables. Para la juventud es un ejemplo de que no importa la edad o las circunstancias, si confiamos en Dios y actuamos con valor, podemos enfrentar cualquier desafío y salir victoriosos. La historia de David nos invita a tener fe en nuestro potencial y en la ayuda divina, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Hoy hablamos del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Y esto es Ágape. Muchas gracias por escucharme.